Señor y Padre, gracias, Padre, por este tiempo, por este día, Señor, por este rato, Señor, que vamos a estar estudiando tu palabra, escudriñándola, Señor. Utilízame a mí, Señor, como un instrumento adecuado para expresar lo que tú nos quieres transmitir a través de ella. Abre los corazones, los oídos, Señor, de cada uno de los hermanos que están aquí con el deseo de aprender más de ti, y trae con bien también a aquellos que vienen de camino. Todo te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comentaba Raquel antes cuando empezó a predicar el hermano Isaac, digo, este hombre me va a pisar la enseñanza de la escuela dominical. Mi tocayo y yo no hemos hablado previamente, pero van a ir por ahí un poco los tíos, porque vamos a hablar de la enseñanza, de la educación de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? Y le decía a Raquel, digo, este hombre me va a pisar un poco la lección. Vamos a empezar esta lección número 6 y vamos a estar hablando de la enseñanza, de la educación, o mejor dicho, del discipulado, ¿vale? Vamos a ver el texto lema, vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 40, y mi ayudante favorito de lectura de texto clave, que es mi amigo Carlos, si eres tan amable. Lucas 6:40, Evangelio, un segundo Carlos, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, vamos a dar tiempo para que todos lo puedan coger y buscar. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, vamos ahí. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Está claro que los discípulos tuvieron una relación especial e íntima, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, y la tuvieron durante un periodo aproximado de 3 años. Como vemos aquí en el texto, ellos a través de ese tiempo, a través de esa asociación íntima que tuvieron con el Señor Jesucristo, fueron, ¿qué? Dice este texto, fueron perfeccionados, es decir, fueron entrenados, fueron discipulados a través del Señor Jesucristo. Y lo fueron en muchas maneras, ¿vale? No solo cogieron y el Señor Jesucristo les enseñó su palabra, no se quedaron ahí, sino que además estuvieron absorbiendo toda la enseñanza por parte de su maestro, de tal manera que cada vez fueran más semejantes a su maestro. Y además, el siguiente paso que también luego hicieron, una vez recibieron esa enseñanza, una vez la asumieron, la absorbieron como sí mismos y la pusieron en práctica, también la transmitieron, ¿verdad?, a otros. ¿Qué podemos decir alguno de nosotros, alguien que me diga, algún maestro que nos haya marcado? Venga, vamos a hacer memoria. Yo cuando ayer estaba pensando, es que luego Pepe me dará un capón, no porque es muy bueno, pero me acordaba de Pepe, de ese maestro que tuvo cuando estabas cantando, ¿verdad?, que te dijo... pero ese no sería el maestro, ¿no?, que te acordarías de él, pero yo me acordaba de él. Pepe contaba siempre que cuando eran pequeños que le reunían a cantar o no sé qué, y que un maestro le dio un capón a Pepe y le dijo, como así no te vas a ganar la vida cantando, o algo así, ¿no?, más o menos, Pepe. Ese era un maestro que le marcó a Pepe de manera negativa. Pero ¿qué maestros nos han podido marcar de manera positiva a lo largo de nuestra vida? Alguien, a ver, porque nos haya causado impresión. Puede ser un maestro secular del cole o lo que sea, o a lo mejor en la propia iglesia, en alguna escuela dominical, cuando éramos niños. ¿Hemos sentido la influencia de ese maestro? Pues ya que has hablado de mí, tomo la palabra. Venga. Pues si don Antonio me pasó aquello que yo ya estaba terminando, iba a entrar en lo que es lo que eran los estudios superiores, en fin, y me dio el capón y me dijo, vas a pasar más hambre que Carpanta como te dediques exactamente. a cantar. Y ya desde entonces no canto ni aquí en la alabanza, para no desentonar. Y entonces, del mismo colegio yo tuve otro maestro, don Sisto, que me enseñó que la M con la A se dice ma y con la E es me. Y si te repites M con A 2 veces es mamá, fíjate, y aprendí a leer y a escribir. Y también me enseñó que hubo un señor que le clavaron en una cruz y aquello por lo que se lo hicieron no era una cosa por una maldad, por unos pensamientos de ese señor, así, sino que fue el propio Señor que clavaron en la cruz, lo hizo por todos nosotros, para quitarnos ese pecado que teníamos de tal. Eso me lo enseñó también aquel maestro, aunque yo ya eso lo sabía. Hay maestros que su palabra queda para siempre en nuestra mente. ¿Vale? ¿Alguien más? Luego vamos a hacer ¿Alguien más que tengamos algún maestro que nos haya marcado? ¿Hermano? Yo tuve alguno de trigonometría
Cuando empieza a ver los senos, cosenos, todo eso, aprenderse las fórmulas. Mira, esto es fácil. Para seno, coseno, hacer coca, HH, ¿no? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente o hipotenusa. Y luego al revés. Y ahí ya me aprendí. O sea, nunca me olvidaron en la vida. O sea, calculaba el seno, el coseno, la hipotenusa. Bien. ¿Alguien más? Libro de historia, que se sabía todos los reyes. Sabía todos los reyes. Que se sabía todo, era increíble. O sea, era Desde los visigodos, ¿no? Sí. Todos. Los 33 que hubo hasta Don Rodrigo. era increíble. Cómo o sea, todo lo que explicaba era... Bien. Yo también os he contado alguna vez que tenía una profesora de geografía e historia que ella decía que, utilizando el símil musulmán, que era como un imán. Entonces ella nos repetía las cosas y nosotros le repetíamos. Y yo todavía me acuerdo, después de muchos años, de los ríos y todo eso en orden. Alguna vez no os lo voy a repetir todos los ríos, pero podría decir que es Duina, Nimen, Vístula, Oder, Elba, Hueserrín, Mosa, Sena, Loira, Garona, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Todos los ríos de la costa este de Europa, desde Rusia hasta aquí, ¿vale? Los principales, lógicamente. De estos maestros, ¿qué nos marcó? Nos marcó el maestro, es decir, la enseñanza en sí misma lo que nos marcó. A ti ese profesor, si en lugar de ser ese profesor hubiera sido otro que te hubiera enseñado exactamente lo mismo, o el tuyo, Don Sixto, o el tuyo de historia, ¿era la enseñanza en sí misma lo que te marcó? El amor por la materia y por el aprendizaje. O sea, era la forma, ¿verdad? Era el amor, era su ejemplo, la forma de enseñar, las técnicas, el amor por lo que estaba enseñando, ¿verdad? Lo que marcó a esa persona. Vamos a estar hablando de enseñanza y vamos a estar hablando de discipulado, ¿verdad? La predicación, por ejemplo, que hemos estado, antes ha tenido el hermano Isaac, la predicación. Predicar es proclamar, ¿verdad? Proclamar algo, proclamar algún anuncio importante, en nuestro caso proclamar las buenas nuevas. El oyente ante esa proclamación puede hacer tres cosas. ¿Cuáles serían? Una, aceptarlo, ¿verdad? Dos, decir, bueno, lo dejo aquí al lado, ya pensaré en ello más adelante. Tres, rechazarlo, ¿verdad? Además de la predicación también está la enseñanza, que es una instrucción detallada sobre esa proclamación, ¿vale? Entramos como más, un poco en profundidad, en detalle, sobre esa proclamación y la enseñanza. Hay una cosa que dice la lección y me gusta, que la enseñanza nutre la semilla que la predicación previamente has sembrado, ¿vale? Nutre la semilla que la predicación previamente ha sembrado. El Señor Jesucristo tanto proclamó, es decir, predicó, como enseñó, y muchas de las veces hizo las dos cosas a la vez. Clara, porfa, búscame. Marcos 1:39. Marcos 1:39. Pepe, por ahí detrás. Mateo 13:54. Raquel, Mateo 11:1. Y Rodrigo, Marcos 4:10. Marcos 4:10. Vamos a ver aquí algún detalle sobre esto. ¿Qué nos dice Marcos 1:39, Clara? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos aquí al Señor Jesucristo predicando en la sinagoga. Mateo 13:54. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y teniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Vemos aquí al Señor Jesucristo, ha leído Clara, predicando en la sinagoga, y vemos al Señor Jesucristo enseñando también en la sinagoga. A veces hacía las dos cosas a la vez. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Incluso muchas veces, cuando proclamaba su mensaje, luego recogía aparte a los discípulos para darle una explicación más detallada sobre aquello que había dicho. Marcos 4:10. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Bien, predicaba y luego se reunía con los 12 y le preguntaban acerca de las parábolas. Vamos con la primer punto de la lección, el comienzo del discipulado. ¿Qué es un discípulo? Bien, un seguidor, podemos decirlo. Puede ser de Cristo, perfecto, pero pueden ser de muchas cosas. Me acordaba, por ejemplo, normalmente estos discípulos de esos maestros en la antigüedad, ¿quiénes eran? Me estaba acordando, por ejemplo, de la antigua Grecia, Aristóteles. ¿Quiénes eran sus discípulos?
Eran el pueblacho de ahí, era la prole, la plebe, la aristocracia, ¿no? Los seguidores, los discípulos de Aristóteles eran Alejandro Magno, por ejemplo, y lo que luego fueron llamados sus diádocos, ¿verdad? Sus seguidores, sus sucesores, ¿verdad? Todo ese grupo que era una élite, era la nobleza. Aquí también con el Señor Jesucristo era la nobleza lo que tenía o la élite social de ese momento. No, ¿verdad? Vamos a ver ahora, vamos a ahondar un poquillo de... Hay distintos niveles de discipulado. Si me das ahí a la presentación, hermano, por favor. Hay distintos niveles de discipulado. Podemos decir que, empezando por la parte de abajo, uno empieza siendo un aprendiz. Ahora ya no se hace. Yo lo hablaba con mis padres hace muchos años, que ahora mismo tú entras a un trabajo y eres licenciado no sé qué, con un máster de no sé qué, de no sé cuántos, pero antiguamente, ¿cómo se entraba a un trabajo? De machaca, de aprendiz. ¿De machaca de aprendiz o de...? ¿De qué se entraba en un trabajo? Muchas veces, Pepe. De peón. De limpieza, sí. Se entraba de... ¿cómo se llamaban estos que llevaban las cosas de uno a otro? Que se me iban a... No exactamente. Bueno, de aprendiz, sí. Tenía otra palabra, pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Entrabas de aprendiz. Eso ahora no hay aprendices. Ahora no hay gente que coja y entre en un trabajo como un aprendiz, que el aprendiz empieza pues barriendo, pues limpiando, pues no sé qué. Ahora ya la gente quiere entrar siendo jefe, pero no, el primer paso es ser aprendiz. Luego pasas alumno, luego ya vas dando pasos siendo erudito, seguidor, deseas ser como el maestro, puedes enseñar como el maestro y el último punto, puedes ocupar el lugar del maestro, ¿verdad? Esto es un proceso de crecimiento y de desarrollo. Algunas personas pueden estar durante muchos años con un maestro sin verdaderamente llegar a poder ocupar ese lugar del maestro. Sin embargo, otras personas sí que pasan esos años y pueden o quieren ser como su maestro. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia para que ese aprendiz pueda llegar a ocupar ese lugar del maestro? Compromiso, sí. Es que aprendiz viene de aprendizaje y aprendizaje viene de absorber el conocimiento que el maestro enseña. Entonces, el maestro enseña, la enseñanza es parte del maestro, pero el aprendizaje parte del alumno. Bien. Tú puedes enseñar muy bien, pero si yo no te escucho... Correcto. Pero cuando tú ya vas avanzando y vas pasando estos estadios, cada una de estas partes, para llegar a ser como el maestro, tienes que coger y dejar de lado, ¿qué? Cosas tuyas, ¿verdad? Tienes que dejar de lado tus propias prioridades, tus propios objetivos, tus propios valores, para absorber aquellos que el maestro, ¿verdad?, te está enseñando. Es decir, te estás absorbiendo estas instrucciones del maestro. Cristo escogió a 12 discípulos, ¿verdad?, entre sus seguidores, y estos discípulos recibirían una enseñanza especial o un entrenamiento especial, ese perfeccionamiento que hemos leído en Lucas 6:40, para llevar a cabo un servicio especial. ¿Quiénes fueron estos discípulos? Vamos a ir por ahí detrás. Lidia, búscame Marcos 3, 16 al 19. Marcos capítulo 3, 16 al 19. ¿Qué características podemos decir, no vienen exactamente en este texto, pero de lo que podamos saber tenían estos discípulos? Eran gente, como digo, de la nobleza, gente muy normal, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Del pueblo, del populacho, ¿bien? Eran, por ejemplo, siempre se establece que estos discípulos, en como 3 grandes grupos, de 4, cada uno de ellos, en los 4 evangelios, en algunos la parte final altera un pelín el orden, pero siempre de esos 3 grupos, el primer nombre siempre es el mismo, ¿vale? ¿Quién es el primer grupo de 4? Los 2 hermanos, o sea, los 2 grupos de 2 hermanos, ¿no? Andrés y Pedro. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? Por ejemplo, eran pescadores.
gente corriente, gente sin letras, luego hablaremos también un poco de ello. ¿Quiénes más estaban aquí? Mateo, ¿quién era Mateo? Recaudador de impuestos, ¿verdad? Ya estuvimos hablando sobre ello también la otra vez. ¿Quiénes más estaban por aquí? Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, en algunos casos también Simón, el cananeo o el cananista. Hablan otros también de Simón, vienen otros evangelios, no me acuerdo ahora con... Celote, gracias. Simón Celote, ¿qué eran los celotes? Guerrilleros, ¿verdad? Eran gente que estaban, no tanto guerrilleros, pero sí gente que estaban en contra, ¿verdad?, de ese gobierno romano que había en ese momento. De hecho, el nombre de cananista tiene que ver con el celoso, tiene que ver también con ese tema del celote. Hubo gente totalmente corriente, no eran hombres ricos, no eran hombres de posiciones sociales altas, pescadores, recaudador de impuestos. ¿Alguno de ellos pertenecía al oficio del sacerdocio? ¿Tenían una gran educación? No, ¿verdad? Ismenia, búscame Hechos 4:13, por favor. Hechos 4:13. ¿Qué característica de ellos podemos ver ahí? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras y del vulgo, ¿verdad? Era gente totalmente corriente. Entonces podemos decir, bueno, es que Jesús escogió a estos 12 porque no tenía más de dónde escoger. ¿Era así? Le seguían multitudes, ¿verdad? Marvin, búscame Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Había muchos que le habían seguido, tenía muchos seguidores, pero él escogió a 12 personas. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo antes de escogerlo? ¿Qué hemos aprendido hoy o qué hemos visto hoy con el hermano Isaac que hicieron los apóstoles antes de esa elección de Matías? Oraron. Búscame por ahí detrás, vea por favor Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es decir, la noche previa a la elección de los 12, el Señor Jesucristo fue al monte y pasó toda la noche orando. Él estaba pidiendo, ¿verdad?, el consejo del Padre para hacer esa elección de los 12. ¿Hacemos nosotros lo mismo cuando escogemos las personas que tenemos alrededor? ¿Tenemos ese mismo cuidado que tuvo el Señor Jesucristo a la hora de escoger a sus 12 discípulos o tuvieron los apóstoles, como hemos visto hoy, a la hora de elegir a aquel que sustituiría a Judas? No me contestéis. ¿Por qué el Señor Jesucristo eligió a estos 12? ¿Qué virtud especial poseían? Yo creo que eran humildes en el sentido de que, por ejemplo, enseguida obedecieron y le siguieron. A lo mejor una persona de otro ambiente social, pues no te habría tenido esa... Es decir, ¿qué tenían? Esa disposición a la obediencia. Esa es la clave, ¿verdad? Tenían disposición a recibir enseñanza. Tenían un corazón preparado, tenían esa disposición para recibir enseñanza. Ya hemos visto por qué les escogió, tenían disposición para aprender. ¿Y con qué propósito los escogió? Lo ha leído antes también el hermano. Búscame, Lizardo, por favor, Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Con qué propósito los escogió? Venga. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fijaros aquí que vemos ese propósito para el cual los escogió. En primer lugar, ¿para qué?
para estar con él, ¿verdad? Para absorber toda esa enseñanza por parte del maestro, para que estuvieran con él. ¿Y luego para qué? Para enviarlos, ¿verdad? Para que fueran enviados a predicar y para que tuvieran autoridad, ¿verdad? Para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, es decir, para hacer milagros. Fijaros que el grupo que escogió fue un grupo reducido, como hemos dicho, apenas 12 personas, ¿vale? Él quería coger y quería desarrollar en ellos esas cualidades de liderazgo y de consagración porque el Señor Jesucristo, estoy seguro que desde un principio tenía en mente la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Era una tarea absolutamente abrumadora, imposible de realizar sin el entrenamiento y la instrucción del gran maestro. Vamos a ver las dimensiones, ¿verdad?, del discipulado, porque la siguiente pregunta que podríamos hacer es, esta gente en cuanto cogieron y se convirtieron al Señor, o sea, se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo, ¿ya les vino toda la instrucción? O sea, fue algo como ¡pum! Paso a paso. Hubo, ¿verdad?, un progreso, como hemos estado viendo antes, unas etapas en ese discipulado. Vamos a ver esas etapas que aparecen aquí en la Biblia. ¿Cuál creéis que sería el primer paso? No lo des todavía. ¿Cuál creéis que puede ser el primer paso? Observar. O sea, cuando nosotros nos acercamos a algo, ¿por qué nos acercamos a ese algo? Ya sea a un libro, ya sea a una película, ya sea una historia, porque tenemos interés, ¿bien? Sí, tenemos interés, tenemos curiosidad, ¿verdad? Por algo. Uy, a ver de qué va esto. Si no tuviéramos interés o curiosidad y tuviéramos desinterés o indiferencia, no nos acercaríamos. Si yo voy por la calle andando y veo un cartel de aquí se baila jota aragonesa, pues como no tengo ningún tipo de interés, pues voy a pasar olímpicamente. Ahora si uy, pues aquí cogen y, no sé, de lo que sea que nos interese. Uy, pues voy a preguntar, voy a indagar más. Lo primero que había era que tuvieron interés, ¿verdad? El Señor Jesucristo predicó el Sermón del Monte a muchas multitudes de discípulos, es decir, de gente que podía tener cierta curiosidad. Vamos a buscar por ahí detrás. Paqui, búscame Mateo 7:28 y luego quédate ahí en ese texto, por favor. Mateo 7:28. Es decir, lo primero que tiene que haber en ese proceso es un interés, es una curiosidad. Pero ese interés o curiosidad la pueden tener muchos. ¿Qué dice ahí Mateo 7:28? Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, ¿verdad? Vemos ahí todas esas multitudes que había aquí en ese monte, al lado del lago de Galilea. Tuvieron curiosidad por lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Es más, estaban admirados por su doctrina, pero esa admiración por su doctrina implicaba compromiso de todos aquellos que estaban allí en ese momento. No, ¿verdad? Paqui, léeme 7 versículos antes, por favor. Versículo 21, el Señor Jesucristo nos habla también acerca de esto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí como muchas multitudes le seguían, lo podemos ver también en Mateo 4:25, Mateo 5:1, muchas multitudes le seguían, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto también está un poco relacionado con la predicación que hizo el hermano Jesús no hace mucho, que es aquella fe que dice, pero no hace, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Ese texto que estuvimos estudiando en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, esa fe verdadera que produce obras. Había muchos curiosos, ¿verdad?, que venían y que escuchaban,
¿Pero a estos curiosos se les podía considerar como tales discípulos? Tampoco lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Podemos nosotros juzgar si una persona que viene aquí y escucha, que tiene curiosidad, es un verdadero discípulo? No, ¿verdad? Solo el Señor Jesucristo, antes ha dicho también el hermano Isaac, solo hay dos personas que conocen el corazón de una persona, nosotros mismos y el Señor, ¿verdad? Solo el Señor Jesucristo conoce el corazón y no debemos de ser nosotros los que juzguemos si esa persona puede tener ese interés o no puede tener ese interés. Sin embargo, también la Biblia nos habla acerca de ello. En este mismo texto, poquitos versículos para atrás, ¿me lees el 16, por favor? En el mismo texto, 7:16. Por sus frutos los conoceréis, cogéis uvas de los espinos o higos de los abrojos. Por sus frutos los conoceréis. Solo el Señor conoce el corazón de cada persona, pero es verdad que por sus frutos los conoceréis. Con lo cual, podemos decir que el primer paso de los que tenemos aquí es tener curiosidad, ¿verdad? Vale, échame para atrás. Tener curiosidad, tener interés. ¿Cuál sería el segundo paso? Convertir esa curiosidad, convertir ese interés ¿en qué? En acción, ¿no? Tú primero estás interesado, pero luego tienes que ir a hacer compromiso. Pero antes de coger y de tener una acción, tiene que haber otra cosa antes. Para que cojas y, por ejemplo, tú me quieres enseñar a jugar al tenis, tú que eres bueno. Para que yo tome el compromiso contigo de jugar al tenis, antes, ¿qué tienes que hacer? Pero la intención la tengo que poner yo. Me tienes que convencer. Yo puedo tener curiosidad, pero luego me tienes que convencer para que yo dé clases contigo. Y luego ya daré clases contigo, ¿verdad? O sea, el siguiente paso, una vez yo tengo interés, tengo que tener convicción, ¿verdad? Tengo que tener convicción. Los apóstoles también estuvieron en ese proceso de primero tuvieron un interés y luego ya tuvieron una convicción de su maestro. Me había quedado por ahí con Paqui. Luis, búscame Mateo 16, 16 y Darvis, búscame Mateo 26, 35. Y Carlos, si puedes, Mateo 20, 22. 26-35 tú, Carlos 20-22 y Luis 16-16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Pedro, digamos, da un paso más, ¿verdad? ¿Cuál es ese paso más que da aquí? ¿Es una mera expresión académica? Es decir, Pedro está expresando una verdad meramente académica, informativa, sobre la identidad del Señor Jesucristo. Está expresando una confesión personal, ¿verdad? Una confesión personal. Es algo más que algo puramente informativo, como decir, hoy es de día. Él estaba convencido de eso, tenía esa convicción personal que le hizo hacer esa confesión personal. ¿Fruto de qué? De un corazón restaurado. Estaba convencido de que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es verdad que luego él ignoraba en ese momento su propia debilidad. Mateo 26, 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos leyeron lo mismo. Vemos aquí cómo él, a pesar de tener esa convicción, una convicción en la cual volvió a hacer esa aseveración de que aunque me sea necesario morir, no te negaré, luego él tuvo esa debilidad, ¿verdad?, que conocemos cuando negó 3 veces al Señor Jesucristo. De la misma manera, otros discípulos, Jacobo y Juan, que nos dicen Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: sí podemos. Ellos dijeron: podemos, ¿verdad? Cuando les preguntó el Señor Jesucristo: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber o el bautismo? Y dijeron: podemos. Y el Señor Jesucristo les respondió: efectivamente podéis.
¿vale? Porque el Señor Jesucristo sabía que ellos iban también a sufrir por la predicación del Evangelio. Hay discípulos que han aprendido del Maestro, hay discípulos que han dado un paso más, que han llegado a creer lo que han aprendido, que lo que han aprendido del Maestro es la verdad, pero les falta un paso más. ¿Cuál sería ese paso más? Ya tenemos ese interés, tenemos esa convicción. ¿Cuál sería la siguiente? Tener un... Empieza también por C. Compromiso, ¿verdad? Compromiso con esa verdad que primero han tenido interés y que luego han tenido esa convicción. Un compromiso personal. Sería el tercer paso del discipulado, el compromiso personal. Aquí los podemos ver. En primer lugar, bueno, tenemos esa curiosidad, esa cuestión de asociación. Luego tenemos un convencimiento. Y por último, el siguiente paso que vemos en los discípulos es ese compromiso, ese estilo de vida. ¿Qué es comprometerse? ¿Qué es comprometerse? Por ejemplo, si yo estoy convencido de que necesito una determinada formación académica, ¿cómo me comprometo? Me matriculo, me pongo, lo estudio y lo saco, ¿verdad? Por lo tanto, eso implica, ¿qué? Determinación e implica constancia, disciplina, sacrificio, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía mucho cuidado de señalar a sus discípulos los sacrificios que estaban implícitos a medida que iban aumentando el nivel de compromiso con su Maestro. Esto mismo se puede coger y se puede establecer hoy en día conforme cada uno de nosotros vamos pasando, ¿verdad?, esos estadios, esas etapas en ese discipulado. Cuando llegamos a esa última etapa de compromiso, las cosas, ¿verdad?, hay veces que no salen tan bien. Si nosotros simplemente somos creyentes de venir aquí, nos sentamos en la silla, terminamos y nos vamos a casa, posiblemente la vida nos vaya muy bien, estaremos tranquilos. Ahora, si nuestro nivel de compromiso va creciendo con el Señor Jesucristo, va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber pruebas, va a haber retos. Los discípulos ahí también cogieron y lo vivieron en sus propias carnes, ¿verdad? Vamos a ver también cómo ese nivel de compromiso, ¿qué nivel de compromiso exige el Señor Jesucristo? Vamos a verlo. Juan Carlos. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Y si eres tan amable, me lees también el 33, por favor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el nivel de compromiso que exige el Señor Jesucristo? 100%, ¿verdad? He oído por ahí total, ¿verdad? El Señor Jesucristo no se anda con medias tintas. Nos exige un compromiso total. Fijaros aquí lo que está diciendo este texto. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Os acordáis de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Cuando estuvimos hablando de ese ejemplo o ese texto en Jesús y Zaqueo, y justo en el capítulo anterior del joven rico. ¿Ese joven rico estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Porque cuando le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Él cómo se fue? Se fue triste porque no tenía ese compromiso total, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de coger y de un tema de ascetismo, no estamos hablando de que nosotros, nuestro compromiso con el Señor Jesucristo debe ser irnos al monte solos a vivir una vida de contemplación, ¿vale? Estamos hablando de entregarle todo a Él, ¿verdad? Entregarle todo a Él, de dar nuestra vida, ¿verdad? Por Él. Ese es el compromiso, el nivel de compromiso que el Señor Jesucristo pide dentro de estos 3 pasos de ese discipulado. Y luego dejo una pregunta en el aire,
y con ello terminamos hoy con un poquito de tiempo antes. ¿En qué grado de compromiso estamos? ¿En qué estadio, en qué etapa, en qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros? ¿Simplemente tenemos un mero interés? Venimos aquí, como había algunos que iban a la iglesia a buscar novio o novia, a ver si cazo a alguno, o porque aquí se está fresquito cuando hace calor, o porque tenemos un café luego y está bueno, o porque voy a buscar amistades. Simplemente tengo un interés. Bueno, he pasado al siguiente estadio y, bueno, estoy convencido, sí, pero no me pidas más, ¿eh? Yo sí, soy creyente y tal, pero a mí no me pidas eso de venir todos los domingos a la iglesia. Es que los domingos juega el Madrid, yo soy muy del Madrid. Entonces igual me coincide. O los domingos, yo por ejemplo, he cogido y he jugado al baloncesto unos 25 años aproximadamente. He jugado hasta 8 años entrenando equipos de baloncesto. Y los partidos, ya llegó un momento donde eran los domingos. Entonces, había que elegir en ese momento. ¿Tenemos esa capacidad? O simplemente, bueno, no, es que los domingos me toca baloncesto. O quien dice baloncesto, lo digo por mí, ¿vale? O le toca claqué, me da igual. Entonces, ya estoy oxidado, ya. Estoy totalmente oxidado. Y no tenemos, solo tenemos ese compromiso meramente mental, de conocimiento, o estamos en ese punto de compromiso, como hemos estado leyendo en Lucas capítulo 14, versículos 27 y 33, de darlo todo, de tener un estilo de vida en el cual nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Ese es el punto que el Señor Jesucristo está exigiendo, pero cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿en qué nivel, en qué punto nos encontramos? Lo deseable, evidentemente, sería estar ahí, pero todo es un proceso. Nadie coge, ni siquiera los mismos discípulos conocieron al Señor Jesucristo y pasaron a ese punto. Todo lleva una etapa, ¿vale? Todo lleva un estadio, y de ahí es el tema del discipulado. Uno no se convierte en un gran predicador desde el principio, pero tiene que ir dando sus pasos. Y nuestra ambición, si no estamos en ese punto, debería ser llegar a ese punto, ¿vale? Debería ser llegar a ese punto. Vamos a parar aquí. Próxima semana continuaremos hablando del propósito del discipulado, hablando de los métodos del discipulado, ¿vale? Pero quedémonos ahí. Los discípulos, gente corriente, gente del vulgo. Hermano, por fin no me abras todavía, porque... hermano, Ángelo, porfa, no me abras todavía porque los de arriba todavía estarán en clase y no queremos molestarles. Vamos a esperarnos aquí 5 minutillos, ¿vale? Los discípulos, gente corriente, gente del vulgo, gente que no era de letras. Posiblemente, a lo mejor en ese momento tenían bastante dificultad para leer y escribir, probablemente, ¿vale? El nivel de analfabetismo, estamos hablando de hace 2000 años, pues era alto. Es probable que fuera así. Pescadores, un publicano, gente totalmente corriente, pero que tuvieron, ¿verdad?, ese deseo de aprender, tuvieron ese deseo de estar con su maestro, de ser igual a ese maestro, y fueron pasando. Si me vuelves para atrás, hermano, dale para atrás, para atrás, y fueron pasando, dale para atrás, una más, otra, ahí. Fueron pasando por cada una de esas etapas. Empezaron con esa curiosidad, siendo aprendices, alumnos, para al final poder ocupar ese lugar del maestro y llevar, ¿verdad?, el evangelio como hicieron los apóstoles, y llegar ese evangelio, ¿verdad?, hasta cada uno de nosotros hoy en día. Son etapas, pero etapas que tenemos que ir cubriendo cada uno de nosotros, y de ahí la importancia del discipulado, la importancia de la enseñanza. La predicación, punto fundamental, pero eso luego lo tenemos que complementar con esa enseñanza, ¿verdad?, con profundizar en la palabra de Dios. ¿Alguna aportación? Quedan 5 minutos. ¿Alguien que quiera aportar algo, comentar algo? ¿Nada más?
pues nos quedamos aquí, por favor, 5 minutos para no interrumpir las clases de arriba de los niños y de los jovencitos, y a las 12 ya abres las puertas, hermano. Mientras tanto, de aquí no sale nadie. Vale, lo dejamos aquí. Próxima semana continuaremos con la escuela dominical.